Este lunes la regularización de cuotas de los autónomos. Lo hará en una reunión donde informará a las asociaciones representativas. La Seguridad Social quiere arrancar este lunes la regularización de las cuotas que pagaron los autónomos en 2023 en función de sus ingresos reales. Se reunirá hoy con ATA para informarla sobre el proceso y aclarar estas dudas. Estas son las claves. La Seguridad Social quiere iniciar este lunes el proceso de regularización de las cuotas de más de 3,6 millones de autónomos. Ha convocado una reunión con la Federación de Asociaciones de Trabajadores Autónomos ATA y con el resto de agentes sociales para informarles del calendario y de las pautas que se van a seguir. Como ya se afirmó en ATA, en virtud de los rendimientos netos de los autónomos, la gran mayoría no deberán pagar más nada este año o incluso tendrán derecho a una devolución. Sin embargo, a día de hoy todavía quedan muchas dudas encima de la mesa sobre este proceso para regularizar las cotizaciones de colectivo. ¿Cuándo se comunicará exactamente a los autónomos el resultado de su regularización? ¿Cuántos tendrán que pagar o qué pasará con los trabajadores por cuenta propia que tengan derecho a devolución? ¿Qué pasará con los autónomos societarios o con los colaboradores, entre otros? Todas estas dudas se empezarán a abordar este mismo lunes, según avanzó la semana pasada la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Se ha convocado la primera mesa para negociar y aterrizar todas las claves de la regularización del nuevo sistema de cotización por ingresos reales. Y la primera pregunta es si tras el final de la campaña de la renta, el pasado 1 de julio, la agencia tributaria ha podido enviar a la Seguridad Social todos los datos sobre los rendimientos netos que obtuvieron los autónomos durante 2023. Esta información es clave para la regularización de las cuotas de los autónomos, puesto que es la manera de determinar si pagaron la cuota correspondiente a sus rendimientos declarados, comparándolos con la tabla de cotización establecida por la Seguridad Social. Se decidirá si estaban cotizando por la base adecuada o no y, por lo tanto, si deberán pagar algo para saldar sus cuentas o si, por el contrario, han cotizado de más y tendrían que recibir un pago por parte de la Tesorería. El primer paso para abordar la regularización de las cuotas de los autónomos. El pasado jueves, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migración, este lunes 7 de octubre, se va a convocar un grupo de trabajo sobre autónomos y se pondrá en marcha una mesa de diálogo sobre incapacidad temporal. Dos asuntos que nos preocupan sobremanera en el Ministerio, a los que sabemos que solo podemos dar respuesta a través del consenso. En línea con lo acordado en el último acuerdo de pensiones, también se va a poner en marcha un grupo de trabajo sobre incapacidad temporal, cuya finalidad será hacer junto a los agentes sociales un seguimiento de la evolución de los procesos y sus prestaciones, cuya evolución supone una preocupación compartida por todos. El fin será adaptar su regulación a la nueva realidad en la que juegan un importantísimo papel. En cuanto al asunto de los autónomos, este lunes tendrá lugar la reunión de interlocutores sociales, asociaciones de autónomos y representantes del Ministerio para informarles sobre el proceso de regularización de cotizaciones de las personas trabajadoras autónomas. Un proceso absolutamente novedoso de una complejidad técnica excepcional que afecta a más de 3,6 millones de autónomos. ATA afirma que la mayoría de los autónomos no tendrán que pagar más a la Seguridad Social. De momento, y a expensas de la información que se traslade en esta primera reunión, se espera que la mayoría de los autónomos, en torno a un 70%, no tendrán que pagar nada, incluso tendrán derecho a una devolución por haber cotizado más de lo que les correspondería, y a un 30% de ellos les podría salir a pagar, aunque en la mayoría de los casos abandonarían como mucho 1.000 euros, según los datos que hicieron públicos la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos en julio. Según las estimaciones de ATA, basadas en su último barómetro, una vez que los agentes de la Seguridad Social crucen los datos con Hacienda, la mayor parte seguirán pagando lo mismo, es decir, no se les van a reclamar cotizaciones. Nosotros analizamos los rendimientos netos declarados por los autónomos en el año 2023, que es el año que fiscalmente acaban de declarar, y la inmensa mayoría de los autónomos van a tener que mantener la cuota que pagan actualmente y no van a tener que pagar más. Incluso habrá autónomos a los que la Tesorería tendrá que devolver, según nos explican desde la Federación. En concreto, como se recoge en el barómetro de aquellos encuestados a los que se preguntó cómo había quedado su cuota tras comunicar su previsión de ingresos, un 32% confirmó que se ha mantenido igual, también 3 de cada 10 afirmó que ha aumentado su cotización y un 6,1% apuntó que el importe a abonar ha disminuido, si bien casi el 24% aclaró que lo desconoce. A su vez, se estimó que de aquellos trabajadores por cuenta propia a los que la Tesorería deberá devolver el exceso de cotización, serán muchos los que soliciten la renuncia a dicha devolución. En el peor de los casos, los autónomos tendrán que pagar unos 1.000 euros tras la regularización. Por otro lado, los datos del barómetro mostraron también que en torno a un 25% o 30% de los autónomos van a tener que abonar la diferencia de las cuotas que pagaron el año pasado en función de sus rendimientos netos, pero las cuantías a devolver no serán muy altas. En particular, en el caso de los autónomos societarios que se encuentren cotizando por la base máxima, la estimación de ATA ronda los 1.000 euros de diferencia, teniendo en cuenta que un autónomo societario está pagando una cuota por encima de 400 euros a día de hoy y que el tope fijado es de 500 euros para el año 2023. Aquellos con rendimientos netos superiores a 60.000 euros, como mucho, tendrán que pagar en torno a 1.000 euros en esa regularización. Además, aquellos que más están comunicando sus datos y previsión de ingresos a la Seguridad Social son precisamente aquellos trabajadores por cuenta propia que tienen ingresos más altos para evitar que les llegue la regularización de golpe, por lo que esto también reducirá las cantidades finales a devolver a la Seguridad Social. Este sistema nuevo implica máxima colaboración entre gobierno y agentes sociales, por lo que, según
se avanzó, estarán en comunicación y diálogo constante para que el procedimiento se pueda realizar de la mejor manera posible. ALTA estará durante los próximos meses al lado de los autónomos para ayudarles en lo referente a este tema. ¿Cuándo y cómo se van a regularizar las cuotas de los autónomos? Con el comienzo de septiembre ya se abrió el plazo del que la Seguridad Social había estimado hace unos meses para comenzar la regularización de las cuotas que los autónomos pagaron en 2023. Previsiblemente en estas semanas la Tesorería comenzará a comunicar a los trabajadores por cuenta propia el resultado de dicha regularización. En algunos casos, los autónomos tendrán que pagar a la Seguridad Social la diferencia entre las cuotas que pagaron el año pasado y las que les correspondían según sus ingresos reales. En otros, será la Tesorería quien deberán devolver lo cotizado de más siempre que los trabajadores por cuenta propia no rechacen la regularización para mantener sus prestaciones y futura jubilación, mientras que para otros autónomos el resultado será neutro. Esto se hará comparando los beneficios declarados en la renta por los autónomos respecto a las bases de cotización para cada tramo recogidas en su tabla. Según nos explican desde la Seguridad Social, el resultado de la regularización de cuotas de los autónomos se comunicará a estos por el canal de notificaciones electrónicas de la Tesorería Notes, al tratarse de un colectivo obligado a recibir notificaciones y comunicaciones por medios electrónicos. A partir de entonces, se abrirá el plazo para que los autónomos puedan recurrir, rechazar la devolución del exceso de cotización en caso de haber pagado más cuotas de los correspondientes según los rendimientos netos o abonar a la Tesorería lo cotizado de menos durante el año pasado. Como se estableció en la reciente reforma del reglamento, los tiempos serán diferentes en cada caso. Un mes para pagar tras la notificación. Los autónomos que el año pasado pagaron menos cuotas de las que les correspondían según los rendimientos netos que finalmente obtuvieron deberán abonar a la Seguridad Social estas diferencias durante el mes siguiente a la recepción de la notificación de la Tesorería a través del buzón electrónico. En concreto, los autónomos en esta situación deberán ingresar el importe de la diferencia hasta el último día del mes siguiente a aquel en que se les haya notificado el resultado de la regularización sin aplicación de interés de demora o recargo alguno de abonarse en ese plazo, según recogió el BOE en la modificación del reglamento. ¿Qué pasará con los autónomos que tengan derecho a devolución en la regularización? Por otro lado, y a expensas también de lo que se establezca en esta primera reunión, la Seguridad Social cuenta con un plazo bastante más largo para devolver a los autónomos las cuotas que pagaron de más en 2023, al haber cotizado en un tramo superior al que le correspondía según los rendimientos netos que finalmente obtuvieron el año pasado. En concreto, podrán hacerlo hasta abril de 2025, es decir, casi un año y medio después de que finalizase el ejercicio. Este sería el caso, por ejemplo, de miles de autónomos que mantuvieron la base mínima de cotización anterior a la entrada en vigor del sistema de cotización por ingresos reales, a pesar de tener unos rendimientos netos inferiores a 1.300 euros mensuales. En estos casos, la Tesorería deberá devolverles la diferencia. Según se recoge en el Boletín Oficial del Estado BOE, la Tesorería podrá efectuar este reintegro hasta el 30 de abril del ejercicio siguiente a aquel en que la correspondiente Administración Tributaria haya comunicado los rendimientos computables, es decir, en este caso hasta el 30 de abril de 2025. Sin embargo, cabe recordar que los autónomos podrán renunciar a esta devolución en algunos casos manteniendo así lo cotizado de más durante el año pasado para, por ejemplo, aumentar sus futuros pensiones de jubilación y el resto de las prestaciones de la Seguridad Social a las que tienen acceso. Los autónomos que cumplan los requisitos deberán solicitar la renuncia a la devolución de cuotas de oficio por parte de la Seguridad Social después de recibir la notificación de la Tesorería, según se recogió en el reglamento sobre cotización y liquidación de otros derechos de la Seguridad Social. Se podrá solicitar hasta el último día del mes natural inmediatamente posterior a aquel en que se comunique el resultado de la regularización e implicará en su caso la renuncia a la posible devolución de cuotas. No olvidéis de suscribiros a este vuestro canal Gestory y Gestoría YouTube. Muchísimas gracias a los 745 suscriptores que ya tenemos, esperamos más. Darle like a la campanilla, subirnos a todas vuestras redes sociales, que lo agradecemos mucho. Gestory y Gestoría YouTube, suscribirse. Autónomos, empresarios y pymes. Si queréis que vuestro negocio empresa mejor y está siempre a la última de leyes, no olvidéis de contactar con nosotros desde 75 euros al mes como cliente fijo durante un año más con descuentos y regalos, garantía, calidad, rapidez en los trabajos y contrato al cliente. 646-021-399 nuestro WhatsApp, lunes a viernes a la oficina. Pedís siempre citas y cita atendemos a nuestros correos electrónicos monipe1978@gmail.com o monipe1978@gmail.com. 646-021-399 nuestro WhatsApp. De lunes a viernes a la oficina. Asesoramiento solamente jurídico y gestión de asesoramiento laboral, fiscal, contable, financiero, bolsa, IBEX 35, facturación, nóminas, TC1, TC2, declaración de la renta, volador y patrimonio, gestión de asesoramiento de comercio exterior, comercio internacional, facturación, contabilidad de impuestos, reparto de publicidad en empresas solamente para Novelda y documentación o papeleo que necesitéis que os hagan traducciones de idiomas por escrito en inglés, francés, alemán, italiano, mención español. También podéis contar con la Gestory Gestoría al 646-021-399 nuestro WhatsApp y Gestory Gestoría YouTube. Suscríbese. Con la gestora administradora de la empresa, la señora Mónica Romero Pérez. Que paséis un feliz martes, un feliz día. Muchas felicidades a todos que es el día de su cumpleaños hoy, a todos que sea de su santo hoy, 8 del 10 de 2024.